no podemos partir simplemente que dándole tremendas gracias, un gran abrazo a todos los televidentes de este programa llamado Así Somos. ¿Por qué? Porque ayer sencillamente quedamos determinados como el programa más importante en cuanto a materia de pronóstico sísmico. Hablamos con Haroldo Maciel y producto del último tremendo terremoto, o con forma de terremoto que hubo tanto en California como en nuestro país, tenemos los últimos antecedentes de qué va a seguir ocurriendo de aquí en adelante. Atención, algunos se preguntaban, ¿fue esto una réplica del 27F? Atención, los expertos opinan respecto a los últimos movimientos telúricos en el país. Señor director, Sergio Barrientos, ni más ni menos que el director del Centro Sismológico Nacional, dijo este pasado 24 de agosto del año 2014, a un par de días, está bastante lejos de la zona de ruptura del terremoto del año 2010. Además, ha transcurrido bastante tiempo. Este sismo se puede considerar como completamente independiente. Perfecto, o sea, no tiene nada que ver con el 27F, es unos fenómenos distintos, claro, porque que podrían desencadenar otras cosas también. Correcto, Exacto. porque hay que recordar que el terremoto del 27F, la fractura es desde Pichilemu por el norte hasta el Golfo de Arauco por el sur. Entre Pichilemu y el temblor del día sábado, claro, más o menos calculando 300 kilómetros más o menos, claro, puede ser un poquito más, un poquito menos. Por lo tanto, estamos frente a un nuevo panorama. ¿Y el temblor del día sábado puede traer nuevas réplicas? Todo parece indicar que sí, y no cualquier réplica, algunas muy fuertes. Atención, que hay una serie de factores que lo que están determinando, según Haroldo Maciel, es que puede temblar muy fuerte en el norte y bajo otras condiciones, que las vamos a explicar, muy fuerte, una vez más, en la zona central, igual que el sábado pasado. Ay, aquí. Pero más fuerte del que tuvimos el sábado. No más fuerte, a menos que se junte con los fenómenos que están ocurriendo en California. Vamos a tratar de hacer un mapeo para explicar cuáles son las distintas posibilidades de aquí en adelante. Para recordar, esto fue a eso de las 6:30 de la tarde, el 23 de agosto del año 2014, este sábado pasado, para ser preciso, cuando a 36 kilómetros al norte de Valparaíso golpeó con magnitud de 6.4 en la escala de Richter un tremendo temblor que claramente en la zona central no pasó inadvertido. Cualquier cosa que estuvieras haciendo se te movió el piso. De hecho, preocupante, fue muy largo. Algunos pensaban que iba a continuar. Tenía características de terremoto. Tenía todo el pinto, el ruido por lo menos y la forma en que los se perros movió, locos. uno pensaba que se venía en cualquier momento. Ahora, mucho. de todos los fenómenos mundiales, el que más quizás llamó la atención fue en Estados Unidos por la cantidad de daños que generó, ¿no, maestro? Absolutamente. De hecho, aprovechemos de revisar cuál ha sido el último grande fenómeno en materia sísmica a lo largo de todo el mundo. Obviamente estamos con el de California. Así lo colocaba la BBC de Londres. Norteamérica, terremoto de magnitud 6.0. En algún momento se era 6.2, luego se corrigió hasta 6. ¿Qué generó más daño? Sacude el norte de California. Tiene que ver por la forma de estructura. Además que el golpe fue mucho más en la superficie y pegó más fuerte. Sin embargo, parece que nosotros, menos mal en algo que se ganemos, estamos un poco más preparados en términos de edificación. El roce de esa placa fue relativamente más fue superior, más violento, más arriba, sí, superficial, más cerca de la tierra. Claro. Exacto, la superficie. Esa placa tiene un comportamiento distinto a la sudamericana con la Nazca, que es la que nos pega a nosotros. Ahora, tan diferente es que se puede ver que hay 172 heridos en California, producto de este último movimiento sísmico. Daños, el terremoto más grande que ha golpeado esa zona, ni más ni menos que hace un cuarto de siglo, 25 años, que no se daba algo tan interesante. Atención, que esto no quedó acá, como si fuera una teleserie con capítulos, y donde ayer Felipe Vidal entendió que claramente se trata de un efecto de rebote, de pimponeo. Sucedió posteriormente el sismo de magnitud 7, 6,9 dicen algunos, 7, califica para muchos lados como terremoto, el centro sur del Perú, amigos míos. Este fue en Tambo, Perú. Llegó a sentirse obviamente en Arica e incluso también Tarapacá, en ambas regiones. Y que tuvo una réplica ayer de 5.9. Que no es menor. Claro, que es tremendo, absolutamente. Ahora, había preocupación en el norte porque, bueno, está el terremoto de abril de 8.2 y está establecido, que es así demasiado lo dicen pronto los expertos, que este claramente no es el gran terremoto que se esperaba para el norte con su consecuente tsunami. Claro, hasta hace algunos días solo estaba la teoría de eso, hoy día está completamente confirmado. El terremoto grande del norte aún debe ocurrir. No fue. Y por lo tanto se habla mucho que ese terremoto deberá ser o en el norte de Chile o en el sur de Perú. Exacto. Por lo tanto, lo que pasó en Perú, igual las personas que viven en el norte de Chile también se preocupan, porque más allá que el epicentro no sea en territorio chileno y es en territorio peruano, igual puede estar ahí finalmente esa fractura que te puede provocar un terremoto sobre 8 grados con un tsunami gigantesco. Siempre se pensó eso, porque obedece a la lógica. Dice, si tiembla harto antes, está gastando. Entonces cuando venga el terremoto, no es así, por desgracia, son fenómenos aislados. Se libera un poco acá y
queda Pero no es lo tranquilo. Uno podría pensar eso, no lo es, porque además, porque se está esperando el terremoto del norte, pero en California también, El Big One. el grandote, también saben que lo último que acaba de ocurrir no tiene nada que ver con el tremendo terremoto que esperan ahí. Señor director, por favor, el mapa. Atención, siempre se habla del cinturón de fuego, ¿cierto? Que es donde están las fallas, las placas tectónicas de la Tierra y aquellos países más afectados. Sin lugar a dudas, y aquí uno puede entender por qué Chile es uno de los países, si no el más sísmico del mundo, es porque claramente nos agarra por completo. O sea, cuando digo que nos agarra por completo, no estoy hablando solo de la línea costera, sino de que punta a punta. derechamente, digamos, por lado y lado estamos completamente rodeados por fallas sísmicas, como se puede ver. Los últimos terremotos, como se pueden ver ahí, el de Quillota, el 24 de agosto, 6.4, el Tambo en Perú, vuelvo a repetir, 6.8, en la escala de Richter, el 24 de agosto, algunos dicen 7, y el Cañón Americano, 6.0, en la escala de Richter, el más destructivo de todos los tres, el 23 de agosto, en California. Era 6.2, corregido finalmente a 6.0. Mucha atención porque en los últimos antecedentes tuvimos que preguntarle a Haroldo Maciel. ¿Por qué? Porque exactamente el día jueves, días antes que esto ocurriera en sábado, una vez más, y como siempre lo he hecho, la recomendación, no siempre vamos a estar con un programa en vivo para usted poder advertirle, es que usted diariamente revise sus cuentas porque esta alerta ya había sido entregada el día jueves. Le preguntamos a él, ¿es normal esta gran cantidad de sismos en todo el mundo? ¿O tú que llevas una estadística, Haroldo, está temblando más fuerte que nunca? O que estamos mirando es que realmente hay un aumento considerable de temblores en los últimos 10 años. Esto es fato. Antes, solamente científicos tendrían acceso a los números. Hay un aumento considerable de temblores, no solo en el cinturón de fuego, como en el resto del planeta. Hoy día, amigos, revisando una vez más la información de Haroldo Maciel, de Cuerpo de Leer, lo último que sabemos y lo que puede llegar a ocurrir en próximos días más. Estoy hablando antes de que termine esta semana, para que ustedes se vayan enterando. Todo esto a consecuencias sobre el terremoto 6.4 en Chile y sus consecuencias para nuestro país en los siguientes días, que se suma al de Perú y por supuesto al de California. Punto de conexión que obviamente también los expertos cada vez se acercan más. Primero lo negaron y hoy día dicen, parece que todo indica que la hipótesis pueden relacionar. Justamente porque este tema lo llevamos ayer y porque está ahí en boca de todos, es que nuevamente estamos haciendo evolucionar este tema y queremos revisarlo más en detalle para saber si en Chile vamos a tener consecuencias de los movimientos sísmicos en otras partes del mundo. Absolutamente, porque tenemos información y la vamos a entregar de inmediato. Ahora, Pero perdona, Zafate, que te interrumpa, pero a propósito de lo que está pasando en la zona central, de repente como que nos perdemos y creemos que no ha pasado tanto tiempo el último terremoto en la zona central. El último terremoto en la zona central de Chile fue hace 29 años, el 3 de marzo de 1985. Y ese terremoto fue de 7.8 en la escala Richter. Mucho se discute que en esa época, en la dictadura, nada era exacto y se manejaba la cifra. Claro. Pero más o menos fue de 7.8. Bueno, y según los expertos en la materia, como Marcelo Lago y otros más, bueno, se está esperando un gran terremoto en la zona central de Chile todavía. O sea, perdón, ya. ¿Por qué? Porque ha pasado casi 30 años. Claro. Por lo tanto, no es que haya pasado tan poco tiempo. Quienes lo vivimos, pareciera que fue ayer. Pero 30 años no es poco. Sí. Entonces hay que tener muchísimo Y es cuidado con esperable cada aquello. 30 años. Porque se No está solo, cumpliendo un plazo. no sé si 30 años es el plazo, pero 30 años en tiempo Es tiempo sísmico suficiente. es un tiempo para que me parezca. que de alguna manera podría provocarse algo. Entonces no solo hay que estar con los ojos en el norte, también en la zona centro. Ahora, hay una relación con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, en esta ocasión, sí, claramente Más puede energía se generar... acumula, ¿no? Exacto, pues se acumula. Eso es lo que se llama laguna sísmica. Entonces, Así es. puede ser más fuerte de lo esperado. Si hubiera un terremoto cada 4 años, probablemente serían no tan impactantes, digamos, como lo que se van a suceder aquellos que sobrepasan la década. Y más todavía que no fue un gran terremoto el del 85. No, pues fue solo 7.8. 7.8. Exactamente, yo lo sentí parecido a tu claro. caso. Atención, amigos míos, hoy en día, y tengo que volver a repetirlo, geógrafos de la Universidad Católica, algunos sismólogos que usted conoce a través de distintos programas de televisión, de a poco, porque estuvieron negando esto, dijeron, ¿saben qué? Ante los hechos, ante los datos estadísticos que, por ejemplo, maneja Haroldo Maciel, pionero en el pronóstico sísmico, dice, parece que efectivamente sí hay una conexión entre puntos lejanos del planeta, como California y nuestro país llamado Chile, y por lo tanto habría que poner ojo de cómo funcionan estos fenómenos, antiguamente para nosotros aislados y hoy día claramente conectados. ¿Cómo serían esos puntos de conexión? Por favor, señor director.
Esto dice de la siguiente manera. Esto lo dice Gavin Hayes, geofísico, Servicio de Geofísica de Estados Unidos, 13 de agosto del año 2014. El terremoto de abril no llenó toda la extensión espacial de la brecha, así que el potencial de un terremoto de magnitud 8.0 o mayor, la gran mayoría está de acuerdo en que o mayor, en el norte de Chile sigue absolutamente alto. Y ojo, es de Estados Unidos, donde ya claramente están de poco reconociendo, sobre todo sobre el sistema sismológico de medición global que tienen en Hawái, que ya hace algunos meses decían, ¿saben qué? Hay que poner ojo en lo que sucede en otros lugares del mundo que claramente parecen generar movimientos telúricos muy impactantes y en relación a la misma escala del primero en otros puntos del planeta. Por ejemplo, California, Chile. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos conversado en estos días con Haroldo Maciel y de acuerdo a toda la información que manejamos, ¿cuáles son los puntos en donde deberíamos tener atención en nuestro país? Notable, amigo mío. Tenemos mapa. Señor director, por favor. Atención con todos los puntos que están actualmente en peligro, los más dedicados. Tenemos obviamente ahí la región 15ª de Arica, Parinacota, primera región de Tarapacá, la segunda región de Antofagasta. A esos son los que claramente están en claro peligro en relación con el sur de California específicamente. Perfecto, eso tendría consecuencias de lo de California. Exactamente, y se prevé que puede haber en el futuro grandes terremotos tanto en el norte como al sur de Iquique. Ojo, atención. Y ojo a que de repente la gente dice, pero perdón, el 2007 hubo un terremoto, claro, pero ese terremoto fue en una zona donde específicamente no es exactamente donde se espera el gran terremoto en la región de Antofagasta. Exacto, exactamente. Ojo, no es exactamente en la misma zona. Que lo recuerdan más localmente. Entonces uno de repente se pierde y dice, no, ya pasó uno, hay que estar con cuidado. No, es que no es tan así, lamentablemente no es tan así. Además que las fracturas no son región por región. Claro. Las fracturas pueden partir en el sur de Perú y esa fractura termina pasado Arica. Exacto. Y después viene la siguiente y así sucesivamente. La cosa no es exactamente correlativa. Claro. A ver, ¿por qué es tan importante el tema que estamos tratando a pedido de usted, amigos míos, el día de hoy? Es porque cuando nace la idea de pronósticos sísmicos dicen, ok, hay puntos de conexión. Si tiembla en algún lugar, por haber temblado ahí, puede temblar en alguno de estos tres lugares muy lejanos en el planeta. Cuando esto todavía no era publicado, un punto de conexión con Chile, por ejemplo, es México, sur de California, Guatemala, Haití. Así es. Terremoto en Haití. Y según el pronóstico sísmico que ya lo sabemos, tiene que pasar aproximadamente entre un mes y 36 días para que esto ocurra, tal cual fue el terremoto del año 2010. Si hubiéramos contado con esa herramienta, hubiéramos cabido absoluta posibilidad de estar prevenidos para aquel entonces. El panorama que estamos viendo es el siguiente. Se esperan dos grandes terremotos en el mundo, estoy hablando, en el norte de Chile y en California. ¿Cuál va a suceder primero y qué va a afectar al otro? Eso nadie lo puede saber. Pero claramente tenemos que estar un 50% de posibilidad y por lo tanto muy atentos. Atención, le preguntamos al hombre que descubrió, que entendió, que ha hecho más estudios al respecto, a Haroldo Maciel, ¿cuál es la relación, amigo, entre California y Chile? Por favor. El punto correlacionado con California es la región fronteriza entre sur de Perú y norte de Chile. En la otra vez que hubo un temblor, que fue el 1 de abril, antes tenía un temblor en lo mismo punto que es la California. Al mirar que tembló en la región de Chiapas o California, ya lo sabe, Chiapas, región central, California, norte de Chile. Entonces está relacionado. Claramente, así cada vez lo reconocen los expertos en esta materia, los catedráticos, y lo importante es que sabiendo la profundidad se puede saber el ángulo de disparo de un temblor a otro punto y por lo tanto cuándo y dónde debiera golpear. O sea, podemos saber en aproximadamente 10 días. Comprobado, o sea, es empírico. Tiembla en Chiapas y aparece en ciertas zonas. Por ejemplo. Tiembla en California y o aparece... la isla Sándwich, que siempre son mencionadas. Oye, y no hay nada que hacer. O Japón también. ¿Se puede también tener un pronóstico sobre los tsunamis que pueden ocurrir por esto? Es que eso sí, por favor. No, es que eso va a depender. Primero va a depender de la profundidad, que es un dato clave para el pronóstico que hace Haroldo Maciel del tema de las migraciones sísmicas y fundamentalmente también de la magnitud de ese sismo. Sí, y de la forma... Y dónde se da de la forma en que se da la ruptura. Claro. O sea, ya, eso es una después. Si es una ruptura con muy pocos grados de declive, es muy difícil que se genere un tsunami, que es lo que pasó en el norte. Claro. Pero si se quiere hacia abajo, el movimiento es muy amplio. Hay un dato que no todos saben, y que Haroldo me lo comentó. Pues yo le pregunté, yo sé que tú no te fijas mucho en la presión atmosférica. Generalmente cuando hay terremotos, al menos en nuestro país, hay un lindo sol y hace mucho calor. Pero estaba lloviendo. Sí. Y después generó más lluvia que no estaba esperado. Y qué raro que llueve y tiemble. Exacto. Entonces él dijo, ojo, fue súper anormal y solo ha ocurrido
ocurrido en grandes temblores en Chile, en el año 47 y en el año 1960. Solo 2. Y este con este es el tercero. En el 60 el del sur. Claro, entonces algunos dicen, ojo, capaz que ese movimiento telúrico era inevitable y que hubiera sido mucho peor si no hubiese estado lloviendo. Atención, así que ojo con ese dato. Amigo mío, nos basamos también en una geóloga. Por favor, podemos ver aquella gráfica que ella también opina respecto a estos nuevos intereses y descubrimientos respecto al pronóstico sísmico. Lisa Grant Ludwig, geóloga de la Universidad de California, precisamente, el tiempo promedio entre los últimos terremotos que fracturaron la falla San Andrés ha sido menor que los 157 años ocurridos desde el último gran sismo en el área, lo que sugiere que otro de gran magnitud se acerca. A ver, catedráticos y pronosticadores, perfecto, digamos, al menos se juntan en el siguiente dato, en la siguiente idea, que tiene que ver con que va a suceder un terremoto y que puede darse primero en California y después en Chile, inevitablemente, o al revés. Claramente, viviendo en este país nos gustaría que fuera de otra manera, ojalá no hubiera nunca ninguno en ninguna parte, pero por lo menos, si es que hay uno en California, por primera vez en la historia vamos a contar con una herramienta para saber cuándo y dónde golpearía nuestro país. ¿Y hay alguna relación entre el tipo de fractura que se hace, ponte tú, en California con lo que viene para acá, si es que pasa primero en California y después para acá? Sí, tiene que ver con la profundidad, con la magnitud y el punto específico de aquella localidad. O sea, se podría pronosticar un poco cómo viene para acá también la fractura, no solamente la magnitud. Absolutamente. Y de hecho entiendo que la profundidad es una variable súper importante para establecer en cuánto tiempo va a pasar. Exacto. Para que después del, digamos, de la situación que hubiera un Big One en California, va a depender de la profundidad. Y si viene para con saber maremoto, ¿cuánto tiempo va a demorar en que ese terremoto llegue a Chile? Y si viene con maremoto, ¿se puede saber también? Porque el maremoto es finalmente el que devasta todo. Claro, porque el ángulo se puede saber si es que va a golpear más en la fractura misma o más hacia el océano. Pero atención, la pregunta que todos nos hacemos hoy en día, ¿cómo nos afecta directamente en los días de aquí en adelante el último terremoto que hubo en California? Se lo preguntamos a Haroldo Maciel. Puede decir que hay posibilidad que este 6,2 que hubo en el norte de California llegue hacia esa región norte de Chile entre 5 a 7 días, que hay una variable de profundidad, pero los riesgos que un temblor como este genere algo más fuerte, hay los riesgos. Así nomás, puedo decir que hay posibilidad de que este sismo de 6.2 que hubo en el norte de California llegue a la región norte de Chile en el rango de 5 a 7 días. Ojo, le voy a ser un poco más específico. Hasta mañana aproximadamente, entre hoy todavía y hasta mañana, si es que no ocurre en el norte, wow, se pasa de inmediatamente, como una de 3 posibilidades, que vuelva a temblar, terminando la semana, acá, en el centro de nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fuerte? ¿Qué es lo que nos interesa? Que algunos están curados de espanto, pero otros apenas empiezan a mover el piso, salen corriendo. Nos contesta también esto Haroldo Maciel. ¿Cuál sería la magnitud? Por favor. Yo estoy aún monitoreando porque las posibilidades son entre poco más de 48 horas. Si no pasa nada en el norte, hay un radio de 800 kilómetros, 36 horas, riesgo de que pase algo, que son los reflejos. Y si no pasa, ahí se extiende hasta 1400 kilómetros, que está en el radio de la región central. Ahí sería entre poco más de 48 horas. Cuando hablo de reflejos, es que podría ser entre 5, 5,5, 5,6. Esos son reflejos. Así específico, Steffi, tú que preguntabas si se puede saber la fractura, magnitudes, angulaciones exactamente. Dice que si llega hasta aproximadamente mañana y un poquito más, es un radio de 800 kilómetros donde afectaría el norte de nuestro país. Si es que pasa para más días, vale decir, si no ocurre nada en el norte, podría ser, como punto de referencia, una vez más la zona central de nuestro país, llegando como un máximo, y esperemos que así sea y no mucho más, 5,6 en la escala de Richter. Amigos míos, simplemente reafirmar
Porque los catedráticos que antes los negaban, hoy día ya están abriendo sus puertas para entender que las estadísticas no mienten. Nosotros en este programa nació el primer modelo de pronóstico sísmico y simplemente lo que estamos haciendo hoy en día, como el día de ayer, es entregarle una herramienta para que usted esté informado y que haga con ella lo que mejor le parezca. Nosotros por acá, misión cumplida.